Mi nombre es Carlos Daniel Torres Martínez, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas en la UNAD. Esta noche les vengo a hablar de la fase 3 de magnitudes y unidades disométricas del curso de Radiobiología y Radioprotección. Los puntos elegidos míos fueron la actividad, el punto 1 y el punto 2. Primero vamos a hablar del efecto Compton. El efecto Compton ocurre cuando el fotón o una partícula de luz interactúa con la partícula cargada. Típicamente es un electrón o un átomo. Durante esta interacción el fotón pierde energía y cambia su longitud de onda y también su color, mientras que el electrón es expulsado del átomo con energía cinética. El siguiente es el efecto fotoeléctrico. Aquí tenemos el dibujo. Este fenómeno es en el cual los electrones se liberan de un material cuando se expulsa la luz o radiación electromagnética. De suficiente energía también se produce cuando se interactúa entre un fotón y un átomo. El siguiente es producción de pares. En este fenómeno, en la física, las partículas ocurren cuando una partícula de alta energía, como un fotón gamma o un neutrón, estos interactúan y producen un par de partículas que generalmente son un electrón y su partícula es un protón. El siguiente es la colisión inelástica. Aquí vemos el dibujo. Es un tipo de colisión que la energía cinética total del sistema se conserva antes y después de dicha colisión. También la energía total del sistema, que incluye la energía cinética de las partículas en movimiento, no se pierde ni se convierte en otras formas de energizaciones del calo. El siguiente es colisión inelástica, que aquí está el dibujo, que se divide en dos, que es excitación y ionización. Este tipo de energía cinética es la suma del total del sistema que no se conserva ni antes ni después de dicha colisión. Este tipo de colisión parte de la energía cinética del sistema, convierte otras formas de energía como energía térmica, energía de sonido, energía térmica, energía cinética y energía potencial interna como resultado después de la colisión. Colisión radioactiva. Se produce cuando varios procesos nucleares que se producen o liberan partículas radioactivas se generan y genera productos radioactivos. En esa partícula cargada se frena o se desvía en una interacción de átomos del medio y como resultado emite una onda electromagnética. Esta radiación se conoce como radiación de frenado. Por último, en el punto 2 es una tabla comparativa de las características de los dos efectos más relevantes de la imagenología diagnóstica, que son el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. Aquí las características que a mí me llamaron más la atención fue la interacción con la materia, la energía de los rayos X necesaria, cambio en la energía del fotón, cambio en la longitud de onda, aplicaciones en la imagenología diagnóstica y dependencia de la energía de los rayos X. En el efecto Compton, los rayos X interactúan con un electrón cuando pasan, causando dispersión. Y en el efecto fotoeléctrico, los rayos X son absorbidos por un electrón, causando ionización. En la energía de los rayos X necesaria, se necesita una energía mínima para que el electrón encienda para el desalojarlo del átomo.
y en el efecto fotoeléctrico se necesita una energía mínima igual a la energía de la fusión, trabajo del material para que ocurra la interacción. Bueno, eso es todo por mi actividad. Espero que ha sido precisa y concisa la información que quise expresar. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Catherine Torres y pertenezco al programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas en tercer semestre. Les hablaré un poco del trabajo de radiología, radioprotección fase 3, unidades y magnitudes dosimétricas, punto 3. Explicación de las magnitudes. Exposición. Mide la ionización en el aire por radiación ionizante sin considerar el tipo de radiación o su efecto biológico. Tasa de exposición. Indica la rapidez con la que ésta está recibiendo la radiación por unidad de tiempo. Dosis absorbida. Mide la energía depositada por unidad de masa sin considerar la calidad de la radiación o su efecto biológico. Tasa de dosis absorbida. Mide la tasa de absorción de energía por unidad de tiempo. Dosis equivalente. Ajusta la dosis absorbida por el tiempo de radiación considerando su efecto biológico. Tasa de dosis equivalente. Mide la tasa de absorción de energía ajustada por el tipo de radiación. Dosis efectiva. Ajusta la dosis equivalente por el tipo de tejido irradiado, considerando tanto el tipo de radiación como los tejidos irradiados. Tasa de dosis efectiva. Indica la rapidez con la que se está recibiendo energía, considerando tanto el tipo de radiación como los tejidos irradiados. 4. Tenemos cuál es la diferencia entre dosis absorbida, equivalente y efectiva. La dosis absorbida indica la cantidad de energía absorbida por un material debido a la radiación sin tener en cuenta su tipo o efecto biológico medida en Gray. La dosis equivalente ajusta esta medida según el tipo de radiación y su efecto biológico expresada en Sievert, mientras que la dosis efectiva, considerada además de la sensibilidad relativa de los distintos tejidos del cuerpo humano a la radiación, también medida en Sievert, proporcionando su evaluación más completa del riesgo para la salud debido a la exposición a la radiación. En el punto 5 tenemos la actividad 5, donde nos dice que mencione y explique los tipos de exposición de acuerdo con lo revisado en la resolución 18-1434 del Ministerio de Minas y Energía. Mencione y explique la definición y características para las zonas controladas y zonas supervisadas. Según la resolución 18-1434 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, la exposición ocupacional se refiere a la exposición de los trabajadores en instalaciones nucleares, médicas, industriales, de investigación, entre otras. Se monitorea y controla estrictamente para mantener los niveles de dosis dentro de los límites permitidos por las normativas laborales. En la exposición del público implica la exposición de personas no vinculadas directamente con la fuente de radiación, como pacientes en instalaciones médicas o residentes cerca de las instalaciones nucleares o industriales. Esta exposición también está sujeta a límites para proteger la salud pública, las zonas controladas y supervisadas en relación con la exposición a radiaciones ionizantes. Zona controlada. Es el área donde se controla y restringe la exposición a la radiación para proteger a las personas. El acceso está limitado a personal autorizado sujeto a monitoreo dosimétrico y procedimientos de seguridad representada con líneas rojas en el dibujo. En la zona supervisada es el área donde la exposición a la radiación es posible pero no probable que exceda los límites ocupacionales. Se permite la entrada de personas no autorizadas con medida de control y monitoreo para mantener la exposición dentro de los límites aceptables, representadas con líneas amarillas en el dibujo. Buenas tardes, mi nombre es Iván Luna Velosa, soy estudiante del curso de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En el día de hoy vamos a hablar sobre las magnitudes y unidades dosimétricas. Para la realización de este ejercicio contamos con un punto muy importante donde hablaremos sobre la instalación de medidas de una tasa de exposición de 5 miliröntgen sobre hora y realizar una lectura
en miligrains sobre hora. Entonces, para poder nosotros realizar este ejercicio debemos tener en cuenta el significado de lo que es la R y lo que es la G y la Y, que eso quiere decir de que la R significa Ronhead y lo que es la G y la Y significa Grace. En este caso podríamos decir que un ronge es equivalente a 0.00877 grains. En cuanto a la M, significa milésimas y la U es un símbolo de micra, es decir, que una milésima es igual a 1000 micras. Teniendo claro estos dos pasos, podríamos realizar la conversión de la siguiente forma. Entonces, 5 milironged sobre una hora por 0.00877 grays sobre un ronhead por 1000 micras sobre una milésima. Esto nos da como resultado 43.85 miligrains sobre horas. Entonces, la respuesta como tal nos dice que 5 milironged sobre hora equivale a 43.85 micrograins sobre horas. Esto quiere decir que son las unidades de la cantidad de radiación absorbida por un tejido. Debemos tener en cuenta puntos muy importantes sobre la tasa de exposición y lo que es la dosis de absorción. Son dos conceptos totalmente diferentes. Esto quiere decir de que la tasa de exposición es como la medida o la cantidad de radiación ionizante a la que está expuesto un individuo, una persona, en un periodo de tiempo determinado. En un segundo punto nos habla sobre la dosis de absorción y es una medida de la cantidad de energía depositada por la radiación de un material. Ahora vamos a hablar sobre la estructura del instrumento utilizado para lo que es la detención y medida de radiación. En este punto contamos con 4 puntos muy importantes, que son los detectores gaseosos, que simplemente como los dispositivos que aprovechan lo que es la ionización de un gas para convertir la radiación en una señal eléctrica detectable. Eh, Esta señal puede ser utilizada para medir lo que es la intensidad de la energía y con lo que son los tipos de radiación. Ahora vamos a hablar lo que es los detectores de centello. Esto es simplemente como un instrumento que aprovecha como la capacidad de ciertos materiales para emitir lo que es la luz cuando son expuestos a radiación ionizante. Esta luz se detecta y se convierte en una señal eléctrica eh, poniendo como la intensidad de energía y el tipo de radiación presentes. En un tercer punto, eh, contamos lo que es la terminolucente. Eso es simplemente como un mecanismo o un dispositivo que mide la exposición ionizante mediante lo que es la intensidad de la luz visible como emitida por un cristal sensible y al conectarse. Y en un cuarto punto hablamos sobre lo que es los detectores por luminiscencia y estimulada por una ópticamente. Eso es simplemente un dispositivo de alta sensibilidad que utiliza como la tecnología de luminiscencia, estimulándola ópticamente para medir lo que es la exposición de radiación ionizante y lo que es incluyendo lo que es los rayos X, la gamma, la beta y lo que son los neutrones. Eso sería todo por el día de hoy para continuar con ese trabajo. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Michael García. Pertenezco al programa de Tecnología, Radiología e Imágenes Diagnósticas.
El día de hoy voy a hablarles sobre las actividades 8 y 9 de la fase 3, magnitudes y unidades dosimétricas. Entonces, comienzo con la actividad número 8, donde nos dice que con un intensímetro se mide una tasa de dosis absorbida de 0.03 miligray horas a partir de una fuente gamma. Expresa la lectura en milisievert hora para dosis equivalente y dosis efectiva, suponiendo que queremos medir en piel, y explique el procedimiento. Entonces tenemos acá las cantidades y la explicación. Dice que se tiene que transformar de miligray hora a milisievert hora. Para ello debemos saber que un miligray hora es igual a un milisievert hora. Aplicando lo anterior podemos decir que 0.03 miligray hora por un milisievert hora dividido entre un miligray hora nos va a dar 0.03 milisievert hora, aplicando una regla de 3. Para dosis equivalente efectiva, entonces tenemos que milisievert hora y sievert hora, por tanto, 0.03 milisievert hora es igual a 30 milisievert hora y 0.03 milisievert hora es igual a 0.00003 sievert hora. Luego tenemos la actividad 9, donde nos dice que una trabajadora ocupacionalmente expuesta notifica a su jefe y al oficial de protección radiológica que se encuentra en estado de embarazo. Explique las consideraciones y los límites que se deben de tener en cuenta, diario, semanal y mensual. Entonces comenzamos con las consideraciones, de donde podemos observar que una vez se haya declarado el embarazo y se haya notificado al empleador, la titular de la instalación deberá considerarse la protección adicional del feto. Las condiciones de trabajo de una trabajadora embarazada a partir de la declaración de su embarazo deberán ser tales que hiciesen improbable que la dosis adicional a ser recibida por el embrión o feto vaya a exceder un miligray durante el resto del embarazo. Entonces tenemos que un miligray es lo que una trabajadora con un estado de embarazo puede tener durante su embarazo, durante los 9 meses del embarazo, mientras esté laborando. Es importante no originar una discriminación innecesaria de las mujeres embarazadas. La primera responsabilidad en cuanto a la protección del embrión o feto recae en la propia madre, quien debe declarar su embarazo a la dirección de la empresa tan pronto como el embarazo esté confirmado. Los empleadores deben revisar cuidadosamente las condiciones de la exposición de la embarazada. Cuando se sepa que una trabajadora profesionalmente expuesta en el área médica está embarazada, existen 3 opciones que a menudo se consideran en las instalaciones médicas: no cambiar las tareas asignadas a la trabajadora, asignarle tareas en otra área en la que la exposición a las radiaciones pueda ser inferior, asignarle una tarea que esencialmente no represente una exposición a las radiaciones. Sería deseable que se tratara el tema con la empleada, la que debería ser informada de los riesgos potenciales, las políticas locales y los límites de las dosis recomendadas. A veces la trabajadora embarazada solicita cambiar el lugar de trabajo en un área en la que no haya exposición a radiaciones, ya que pese a que pueden darse cuenta de que los riesgos son bajos, no desean aceptar ningún incremento de riesgo. El empleador puede también tomar esa decisión para evitar futuras dificultades en caso de que la empleada dé a luz un bebé con anormalidades congénitas espontáneas, lo que ocurre con una tasa de aproximadamente de 3 casos por cada 100 nacimientos. Esta forma de enfrentar la situación no se basa en principios de protección radiológica y obviamente depende que la instalación sea suficientemente grande y flexible como para tener otros empleados que cubran la plaza vacante. Otras de las recomendaciones, de las consideraciones, es que el cambio de puesto de trabajo en el que pueda ser menor la exposición ambiental es también una posibilidad, como ya lo habíamos dicho, y existen muchas situaciones en las que la trabajadora desea continuar realizando el mismo trabajo o en las que el empleador dependa de que esa trabajadora mantenga su trabajo para seguir prestando una atención adecuada a los pacientes. Y por último, también podemos observar como consideración que además de la exposición de las radiaciones deberían tenerse en cuenta otros factores en la evaluación de las actividades de la trabajadora embarazada. Existen varios grupos nacionales que han establecido guías no relacionadas con las radiaciones para tales actividades en las diversas etapas del embarazo. Luego comenzamos con los límites que se deben tener en cuenta diario, semanal y mensual. Y la explicación es que los límites a tener en cuenta para el feto de una trabajadora embarazada no puede superar la cantidad de 1 miligray durante el resto del embarazo. Por tanto, 1 miligray es igual a 1 milisievert. El límite mensual sería 1 milisievert año por un año. En este caso serían los 9 meses del embarazo de la gestante. Entonces sería 0.111 milisievert mes. El límite semanal, tomaríamos el límite mensual, lo multiplicaríamos por los 9 meses, aplicamos de nuevo una regla de 3 con las 40 semanas que aproximadamente dura un embarazo y tendríamos que sería
sería 0.024 milisievert semana, y el límite diario sería 0.24 milisievert semanas por las 40 semanas de gestación, que serían los 280 días, y nos daría un total de 0.0034 milisievert día. Muchas gracias, compañeros. Esto fue todo por el día de hoy.